Bienvenidos de nuevo a este curso de CodeIgniter, ya en este sexto video tutorial, donde terminaremos el ejercicio que empezamos hace dos videos tutoriales, de crear un pequeño microblog donde mostramos un listado de artículos, y en este video tutorial lo que vamos a hacer es la continuación, es decir, que le demos clic a cada uno de los títulos de los artículos y se convierten en una pantalla aparte en la descripción general del artículo, es decir, todo el detalle del artículo. Para ello vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo, vamos a abrir nuestro controlador Home, nuestro modelo Artículos Model y nuestra vista Index. Vamos a comenzar por crear un nuevo método en nuestro modelo, que se va a llamar function detalle artículo, y va a recibir por parámetro el ID de un artículo, ID artículo. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer una consulta como esta a la tabla artículos. Voy a formatear por acá, pero con una diferencia que va a tener un where thisDB y lo va a comparar el ID de artículo contra la variable ID artículo, que es la que estamos recibiendo por parámetro, y en la parte inferior va a retornar esa variable consulta, pero esta vez a través del método row, ya que se trata de una sola fila, porque estamos consultando un artículo únicamente y no como en este método que estamos consultando varios. Aquí, al igual que result, pueden pasar result array y no se los devolverá en forma de objeto, sino en forma de arreglo. Como les dije en el video anterior, yo prefiero trabajar todo en forma de objeto, ya que es una sintaxis más sencilla. Y aquí vamos a ir comentando. Esto muestra el detalle de un artículo por ID. Y guardamos. Ahora, en nuestro método, en nuestro controlador Home, vamos a crear también un método nuevo, que es function detalle artículo, el que al igual que el otro método del modelo va a recibir un ID de artículo por parámetro. Y aquí va a llamar a this artículos model detalle artículo, y pasamos ese parámetro que está allí. Aunque lo más aconsejable es, antes de pasar el parámetro, limpiarlo. Creamos la variable id artículo para que no haya confusiones. Id limpio sea igual. Entonces aquí vamos a utilizar la variable this security, el método xss clean, y colocamos id artículo. Y aquí al final vamos a pasar el id limpio. Esto es parte de la clase security de CodeIgniter y tiene un método xss clean que nos previene ataques de cross-site en nuestro sitio web. Por eso lo estoy utilizando aquí como ustedes lo están viendo. Y por supuesto, al igual que en el método principal, vamos a asignarlo a un arreglo llamado datos y a un índice llamado detalle. Allí se va a guardar los detalles de nuestro artículo. Igual vamos a crear esto lo vamos a completar luego y vamos a llamar a una vista de la misma manera. DisLoadView, si ven, es el mismo llamado, pero aquí vamos a crear una vista llamada detalle. Entonces para ello vamos a carpeta views, un nuevo archivo PHP que se llame detalle, le damos guardar y vamos a copiar y pegar todo lo que tenga el index. Aquí ven, como ven, entre index y detalle se están repitiendo bastante código, como es esto que está aquí arriba, esto que está aquí abajo, es el mismo código. Y eso nos podemos ahorrar el trabajo utilizando plantillas, pero para eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Entonces aquí vamos a dejarlo igual, va a recibir la variable título en la parte de arriba, y de contenido ya no vamos a mostrar esto para que sea diferente, y no vamos a utilizar un for each porque no vamos a estar recibiendo varios artículos sino uno solo. Formateamos, lo dejamos tal y cual como está,
Inclusive esto vamos a subirlo. Ya no necesitamos tenerlo tabulado de esa manera, para que ocupe mucho menos espacio. Formateamos. Ahora, ya está listo la visualización, pero falta crear que cada uno de los títulos se convierta en un enlace hacia esa pantalla de detalle artículo. Para ello vamos de nuevo a abrir el archivo index y vamos a crear una variable que se llame URL. URL igual, va a ser igual aquí. Vamos a crear una URL de la siguiente manera, que diga artículo, número de artículo y el nombre del artículo. De esa manera. Esa va a ser la estructura de nuestra URL. Entonces, vamos a comenzar colocando artículo / luego vendría el ID de artículo. Para ello tendremos que concatenar a través de ítem y de artículo, y finalmente volvemos a concatenar con un / y concatenamos de nuevo, pero esta vez con el nombre del artículo. Formateamos y aquí en el H3, en lugar de mostrar un simple eco, vamos a mostrar a través de la clase anchor, del método anchor, lo siguiente. Para explicarle un poco el funcionamiento de anchor, vamos a abrir aquí la documentación y vamos a lo que es el helper URL. Por aquí está anchor, que dice crear un link estándar basándose en su URL de sitio local, es decir, va a crear un link de esta manera. Y en el primer parámetro van a ser los segmentos de la URL, y el segundo el texto que va a mostrar el link, y el tercero son atributos. El tercer parámetro es algo opcional. Entonces, ¿qué va a recibir en primero? Los segmentos. Los segmentos es de esto que creamos aquí arriba. Primero va a ser $URL y lo segundo el texto a mostrar, que sería el nombre del artículo. Guardamos, actualizamos en el sitio web y como vemos ya son enlaces. Pero ¿qué pasa? Vamos a darle clic a uno, por ejemplo, eliminar espacios mediante PHP. Y en primer lugar me deja las letras mayúsculas, algo que no es bueno para el SEO, y los espacios de igual manera no es bueno para el SEO. Para ello nos vamos a valer de dos helper de Codenator, al igual que nos estamos valiendo del helper URL. Para ello vamos a ir aquí al autoload. Por aquí ya yo había cargado el helper URL en autoload, y también vamos a cargar el helper text, que lo vamos a necesitar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dividir la variable URL en dos variables separadas. Vamos entonces a crear de nuevo la variable URL, pero en esta vez vamos a hacer lo siguiente. Cortamos esto que tenemos acá y lo pegamos aquí abajo. Entonces, la variable URL va a contener artículo / el ID de artículo más otro / y luego le concatenamos en la parte de abajo, por eso el punto, el nombre del artículo. Pero esto va a ser exactamente lo mismo que tenemos aquí, no nos va a solucionar nada. Lo que vamos a solucionar ahora es eliminar los espacios en blanco que hay en la URL. Esto que estamos viendo aquí, estos son espacios en blanco codificados. Si vean por aquí abajo en la barra de estado, que sale exactamente bien el nombre del artículo. Para ello vamos a utilizar lo que es la función de uno de los helpers de Codenator, que es URL title. Ese es el helper URL. Colocamos URL title y él recibe tres parámetros. El primer parámetro es el separador, es decir, por el carácter por el cual va a sustituir los espacios. Vamos a decirle que cada espacio lo sustituya por un guión. El segundo es el string donde va a buscar ello, en este caso el nombre del artículo. Y el tercer parámetro es un parámetro opcional. Si no lo colocan, está configurado a false, como en este caso. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a darle clic a este.
Perdón, hubo una falla aquí. Y es en el orden de los parámetros. Primero se pasa el string donde se van a buscar los elementos, en el segundo por el cual van a sustituir los espacios, y el tercero es un parámetro opcional. Como les digo, si no lo colocan va a estar en falso. Vamos a actualizar de nuevo, vamos a darle clic. Si ven, me eliminó los espacios en blanco con guiones, me los sustituyó por guiones, pero ahí sigue habiendo un problema, y es que me está dejando las letras en mayúscula. Para eso es el tercer parámetro. Si lo coloco en true, me va a sustituir las mayúsculas por minúsculas. Actualizamos y aquí está una URL bien formada, es decir, una URL amigable. Pero hay un problema en el caso de este que tiene un acento. Vamos a ver cuál es. Vamos a dar clic. La letra U, como posee un acento, él me lo reconoce como un carácter extraño y me lo elimina de la URL, y eso no es lo que yo deseo. Lo que yo deseo es que me quite el acento y me deje la U tal y cual como está. Para ello, antes de llamar al URL title, vamos a tener que hacer lo siguiente. En la parte de acá, dentro del primer parámetro, vamos a utilizar una función del helper text que se llama convert accent charter. Si ven, siempre el coordinator me indica el nombre de la función y me dice de dónde lo está extrayendo. En este caso, el texthelper.php, él recibe un solo parámetro, el cual es este. Convert accent charter, y me va a cambiar todos los caracteres acentuados. Actualizamos. Cuando demos clic, si ven, ya la U está perfecta. ¿Dónde está esa configuración de este helper? Aquí en donde dice, por acá, foreign charts. Aquí está. Como ven, cada vez que encuentre una U acentuada, como está aquí, la va a sustituir por su equivalente sin acento, igual que la mayúscula. Para eso es la configuración foreign chart que vimos en uno de los primeros videotutoriales. Entonces, ya tenemos estructuradas bien nuestras URLs. Vamos a ver si existe algún error con date. Si ven, date tiene dos paréntesis al final, vamos a darle clic. Pues no hay ningún error. Está correctamente y nos quita los dos paréntesis no deseados. Ahora, tenemos que hacer que cada vez que demos clic en uno de estos enlaces se redirija al controlador home y al método de detalle artículo y le pase el ID de artículo por parámetro. ¿Cómo hacemos ello? Eso lo vamos a hacer con el archivo routes.php. Vamos a crear una nueva regla de ruteo, route, igual, comillas. Entonces vamos a estructurarlo de esta forma. Palabra artículo, porque siempre va a ser artículo, no va a variar. En este ejemplo, por supuesto, artículo. El segundo es un número que va a poder cambiar, entonces vamos a decir que va a ser valor numérico. Esto es un comodín que ellos mismos lo llaman aquí arriba. Por acá está el ejemplo. Perdón, está en la documentación. En la parte que dice ruteo URI. Aquí está toda la explicación. Pueden leer un poco lo que es esto, cómo se trabaja. Y nos habla de esos comodines. Aquí están, num. Y el tercero es una cadena de texto, pero puede tener otro tipo de símbolos, por ejemplo guiones. Para ello nos presenta el siguiente comodín, ANI. En realidad nos presenta estos dos comodines, num para caracteres numéricos y ANI para caracteres alfanuméricos. Esto lo vamos a redirigir al controlador home, al método de detalle artículo, y ¿cómo hacemos para pasar el parámetro? De la siguiente manera. Vamos a identificar en la URL qué parámetros son los que queremos pasar. En este caso, qué parámetro deseamos pasar. El segundo segmento de la URL, que sería este 4. Entonces, para convertirlo en variable, debemos pasarlo entre paréntesis. Y en el segmento correspondiente de esta parte del ruteo, decimos $1. Es decir, la primera variable que se encuentra en esta parte la va a pasar aquí. Si no la cierro en paréntesis, pues no me la va a reconocer como variable. Debo encerrarla siempre en paréntesis. Entonces, ahora, si actualizamos el navegador, nos dice que la página solicitada no existe.
Vamos a ver qué pasó. Ok, aquí es detalle artículo. Actualicemos. Y ya está cargando bien, pero hay una serie de errores. Vamos a revisar cuáles son esos errores. Vamos a irnos guiando por aquí. El primero, la variable ítem no existe en la vista de detalles en la línea número 9. Eso es por lo siguiente. Si ven aquí, este ítem lo habíamos creado era para el for each. Aquí va a ser directamente la variable detalle que estamos pasando por aquí a través del arreglo datos. Entonces todo lo que sea ítem lo vamos a cambiar por detalle. Guardamos y actualizamos en el navegador. Ahora sí está cargando perfectamente. Es más, vamos a borrar esta HR que tenemos aquí, ya no lo necesitamos. Y parece que no hay errores, pero fíjense aquí en el title. Aquí hay un error, vamos a ver el código. Me dice que la variable título no existe y es porque no la estamos pasando. Si ven, él está esperando aquí una variable título y no le estoy indicando cuál es. Pero yo lo que quiero es no que cada tenga un título estático siempre, sino que este nombre del artículo se pase aquí como título. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Luego de haber consultado los detalles del artículo, creamos otro arreglo de datos y decimos título. Y no va a ser de esta manera, un título escrito directamente, sino de la siguiente. Buscamos en el arreglo donde tenemos los detalles y decimos que sea el nombre del artículo. Actualizamos. Y si ven, ya está pasando directamente aquí, eliminar espacio mediante PHP, el nombre del artículo. Vamos a ver el de los menús. Crear menús con PHP. Perfecto. Entonces, ya vimos cómo se crea el detalle del artículo de una manera. Ahora, vamos a verlo de otra manera. ¿Por qué? A mí no me gusta, por lo general, pasar IDs aquí en la URL. Me parece que se ven feos y no son amigables tampoco para las URL. Entonces vamos a crear otro método diferente, tanto en el modelo, como en el controlador, como en el archivo routes.php y la manera en que vamos a estructurar la URL. Vamos a empezar con el modelo, este lo vamos a dejar comentado. Y vamos a crear otro que se diga igual function detalle artículo, pero que ahora lo busque por el nombre del artículo, un poco más amigable. Y vamos a decir muestra el detalle de un artículo por su nombre. La consulta va a retornar lo mismo como acá, igual va a ser un row que va a retornar, pero el where va a ser diferente. This db where. Ahora va a buscar por el nombre del artículo y lo va a comparar contra esta variable nombre artículo. Formateamos un poco y listo. En el home vamos a comentar de igual manera esto también muestra un artículo por ID. Lo comentamos y creamos otro que se llama función detalle artículo nombre de artículo. El comentario que le vamos a colocar es muestra un artículo por nombre. También vamos a usarla de la misma manera que está acá. El título lo vamos a crear igual y vamos a llamar a la misma vista, solo que aquí va a ser un poco diferente. Vamos a eliminar esto mientras tanto para darles un ejemplo. Está configurado para que busque por nombre y vamos a crear en el route, vamos a comentar este, creamos uno similar. Va a ser de la siguiente manera, va a ser la palabra artículo, pero ya no vamos a pasar ningún valor numérico, sino solo el valor alfanumérico. Home detalle artículo, la misma $1, porque es la primera variable que se encuentra en la regla de ruteo. Para ello también vamos a modificar aquí nuestro index.php. Vamos a eliminar lo que es aquí el ID de artículo y solo nos quedamos con el nombre.
Vamos a actualizar, vamos a darle clic a este. Si ven, dice mi dominio, artículo y la palabra eliminar espacios mediante PHP, pero hay un error. ¿Cuál es el error? Que no está consultando nada en la base de datos. ¿Por qué? Porque la sentencia está generando 0 resultados. Vamos a habilitar algo que en Coordinator se llama, perdón, abrí la documentación que no era, que se llama perfilando tu aplicación. Vamos a buscarlo por acá y vamos a habilitar el profiler. Vamos a colocar en true. Ya van a ver qué hace esto. Esto debemos colocarlo en el controlador. Esto al final me va a dar una serie de estadísticas al final de la ejecución de mi sitio web y me va a dar la sentencia SQL. Miren la sentencia SQL que está ejecutando. Select todo de la tabla artículos, donde el nombre de artículo sea eliminar espacios mediante PHP. Si ven la sentencia, está recibiendo los guiones y no va a encontrar nada en la base de datos que se parezca a esto. Es más, ni siquiera podemos usar un where. Ya van a ver por qué. Lo primero que vamos a hacer es intentar limpiar los espacios del nombre del artículo. Vamos a limpiarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a decir nombre limpio y vamos a usar la función de PHP str replace. ¿Qué hace esto? Busca caracteres en una cadena y los sustituye por otro. ¿Qué carácter vamos a buscar? Es el primer parámetro que nos pide, el guión. ¿Por qué carácter lo vamos a sustituir por un espacio? ¿En qué string? En el nombre del artículo. Actualicemos de nuevo y sigue sin consultarme nada, a pesar de que ya no los elimino. Vamos a ver qué pasó aquí. Perdón, aquí no estamos pasando nombre limpio al parámetro. Nombre limpio, actualizamos, no me consultó nada y dice que el nombre del artículo está vacío. Aquí me equivoqué, aquí dice repeat, aquí es replace. Ahora sí actualicemos y lo consultó muy bien. Funcionó perfectamente porque está ejecutando esta sentencia que está aquí abajo. Es decir, que que el nombre de artículo sea igual a este. Pero hay un problema, que es que con el menús también lo ejecuta de igual manera. Pero creo que con date debe dar un problema. Aquí está el problema. ¿Por qué? En la base de datos, el nombre del artículo es formatear fechas con date y tiene los paréntesis, y yo en la sentencia le estoy pasando date sin los paréntesis. Entonces eso es un problema. ¿Por qué? Porque no me va a consultar artículos que tengan datos extraños, o sea, caracteres raros en el nombre. Para ello vamos a crear la tercera solución a este problema, la cual es crear en la base de datos una URL con la cual yo vaya a consultar. Vamos aquí a nuestro Workbench, vamos a agregarle un nuevo campo a la tabla. Le vamos a llamar URL artículo, va a ser un varchar de 150. Lo vamos a colocar por acá, guardamos y vamos a sincronizar el modelo. Utilizamos aquí la base de datos. ¿Y qué vamos a crear en este campo? Una URL por la que yo vaya a consultar, es decir, crear menús con CSS, sería la primera. La segunda sería formatear fechas con date. La tercera sería transiciones utilizando CSS3. Y la última, eliminar espacios mediante PHP. ¿Para qué creamos esto? Porque como vieron, aquí me consulta correctamente. Vamos a desactivar el profiler, a colocarlo en false. Este artículo me lo consulta correctamente, este me lo consulta correctamente y este me lo consulta correctamente. Pero el date, al tener este tipo de carácter, no me los va a consultar correctamente. Entonces,
Yo, para mayor seguridad en la consulta, lo que hago es esto: cuando registro un nuevo artículo, creo una URL para tal artículo, y entonces eso nos ahorra bastante trabajo. Por ejemplo, en el index nos va a ahorrar esto que tenemos acá, y directamente en el Anchor vamos a imprimir la variable, a través de la variable ítem, la URL del artículo que tengamos en la base de datos. Por supuesto, siempre con la palabra artículo / por delante. Actualizamos. Me está funcionando perfectamente. ¿Vieron que me está funcionando correctamente? Pero Date sigue con un problema, porque no hemos actualizado aquí el controlador. Vamos a comentar esto. Vamos a copiarlo primero, lo comentamos, vamos a crear uno nuevo y vamos a decir que este va a mostrar un artículo por URL. Vamos a deshabilitar el profiler, ya no lo vamos a utilizar más. Ya no vamos a tener que estar limpiando esto, solo de la siguiente manera, igual que lo hicimos aquí con el XSS Clean, para estar seguro que no nos están metiendo sentencias SQL por las URLs o quieren violar la seguridad de nuestro sitio web. Vamos a recibir aquí la URL del artículo, vamos a mandarla a limpiar y vamos a decir URL limpia y la pasamos aquí al parámetro. Y en mi modelo voy a crear otro nuevo. Voy a copiar aquí, voy a pegar acá abajo, comento esta, detalle artículo, pero a través de la URL del artículo. Aquí voy a recibir esto y URL artículo. Actualicemos aquí. Este nos consulta perfectamente, este también nos consulta de manera perfecta, y el date también nos consulta de manera perfecta, al igual que el menú con CSS. ¿Por qué? Porque ya yo sé qué es lo que tengo en la base de datos y lo puedo consultar de manera más segura que estar adivinando como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué vimos en este video tutorial? La manera de consultar el detalle de un artículo mediante un enlace. Lo hicimos de tres maneras. La primera fue a través del ID del artículo, perdón, la segunda a través del nombre del artículo, y la tercera fue creándole un nuevo campo a la base de datos llamado URL artículo, que va a ser la que consultemos, a la vez que nos ahorra trabajo en nuestro index de estar creando una estructura de URL, y nos ahorra trabajo en nuestro controlador, porque no tenemos que estar eliminándole los guiones a la URL como en este caso, pero sí siempre nos debemos asegurar de limpiarlos con XSS Clean. Lo que ustedes reciban de un formulario con el que tenga interacción el usuario, lo que reciban de URL, siempre limpienlo, porque nunca sabemos las intenciones que tenga uno de nuestros usuarios. También en el modelo creamos tres métodos diferentes: el que consultaba por ID, el que consultaba por nombre, y ahora el que consulta por URL. Y por supuesto, en el route este mismo no funciona tanto para el nombre como para URL, porque tiene la misma estructura. Bueno, espero les haya gustado este video. Fue bastante sencillo este ejemplo que realizamos en estos tres videos, perdón. Y bueno, espero vayan entendiendo un poco más cómo se trabaja con CodeIgniter. Ya recuerden compartir todos mis artículos, compartir mis videos para que ayuden que mi sitio web crezca. Ya está creciendo más, ya recibe alrededor de entre 150 y 180 visitas diarias. Mi meta es que reciba 200 visitas diarias, estoy bastante cerca. Y bueno, en YouTube ya tengo bastantes suscriptores, creo que me acerco a los 50, al igual que usuarios en la comunidad, ya se acercan los 900 usuarios. Y bueno, la popularidad del sitio web en las redes sociales está subiendo bastante. Y bueno, espero puedan hacer clic en mis anuncios de AdSense para que ayuden un poco al mantenimiento de mi sitio web. Si ustedes son desarrolladores y tienen AdSense, deben saber que eso no genera mucho, pero entre todos ustedes que ven mis videos, que vayan haciendo clic en ellos, pues puedo conseguir unos ingresos significativos. Además, si van descargando los archivos que coloco en los videos, también generan un cierto beneficio.
Bueno, eso es todo por este video tutorial. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a utilizar una plantilla. Vamos a ver cómo trabaja Coordinator con plantilla, y a la cual le vamos a adaptar este pequeño blog que hicimos. Bueno, eso es todo por este video. Se despide Borderlands en mi sitio web todoprogramación.com.be. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.